Hey, hola, hola, bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Inverso Podcast. Qué bueno contar nuevamente con ustedes en esta compañía. Hoy es especial porque traemos a una persona que es un invitado que nos ha venido acompañando durante nuestras emisiones, pero hoy lo tenemos acá participando del proyecto con nosotros. Les quiero presentar a Alexander. Alexander, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Jonathan. Bien, gracias al Señor. Muy bien, excelente. Y la verdad, un gusto estar aquí presente junto con ustedes también. Cuéntanos, ¿de dónde nos acompañas? Bueno, yo vengo de la iglesia de Iniciel del Distrito Santuario Sur de Bogotá, así que la verdad es un gran placer venir desde Usme hasta acá. Qué lejos, la verdad, Pero no, te pero pusiste vale la la... camiseta. Uy, claro, y la chaqueta. Y bueno, y excelente, la verdad. Ok. Contento. Y nos alegra mucho tenerte acá. Ya conocías el proyecto inverso, ¿verdad? Sí, por Es- ahí he estado conociendo y gracias a Dios estoy acá. Ay, qué bonito tenerte con nosotros. Bien, Alex. ¿Cómo te pareció la lección de esta semana? La verdad, muy impactante. Se da muchas cosas para conocer con respecto, por ejemplo, a Pablo y también un personaje relacionado a la historia que me llamó mucho la atención que se llama Roger Williams. Hablaba Sí. mucho con respecto a este personaje, ya que este hombre en la era protestante era uno de los pocos que iban en contra como del Estado, del gobierno, lo mismo que sucedía con la época de Pablo. Ver ese paralelismo del uno del otro es un gran ejemplo también para la hoy en día de que nosotros también podemos hacer exactamente lo mismo, darnos de cuenta de que podemos levantarnos a hacer una reforma así como lo hicieron estos dos personajes. Y precisamente la lección de esta semana se titula Un nuevo tipo de comunidad. Y vamos a ver un personaje bastante particular que ya lo nombraste, Roger Williams. Precisamente, a ver, esta historia se sitúa en el siglo XVII cuando estamos emigrando de la opresión religiosa, ¿cierto? Y entonces viene este nuevo grupo, esta nueva comunidad y dice, vamos a irnos a América, ¿cierto? Se posan acá en Así América es. y resulta que, claro, el primer conocimiento que ellos tenían del gobierno religioso era el gobierno opresivo del cual estaban huyendo. Cuando llegan a América, cuando tienen su asentamiento acá, comienzan a decir, bueno, ¿cómo queremos gobernar? El primer vistazo que ellos tienen es, pues tiene que ser un gobierno religioso. Y comienza a ser un gobierno prohibitista. Todo lo prohíben. Está mal, está mal, está mal. Y entonces, claro, como ellos el concepto que tenían de gobierno era ese gobierno opresor del cual estaban huyendo, comenzaron a emularlo. Y ahora cuando tuvieron la libertad de tener un nuevo comienzo, dijeron, no, pero es que lo anterior funcionaba, porque mantiene a la comunidad en un estándar, en lo que tienen que cumplir. ¿Qué te parece eso? La verdad me parece bastante increíble porque mire que a mí lo que más me llama la atención, por ejemplo, de la situación que usted me está comentando, es de cómo es que se implementan reglas, situaciones bajo los estándares que ellos creen que son correctos. Y claro, vemos y nos estamos dando de cuenta de que cómo es que los que eran perseguidos se convierten en perseguidores. Exactamente. Eso fue lo que me llamó la atención. O sea, el mismo paralelo que se da incluso también en la Biblia que tuvimos aquí en el tema de hoy. ¿Cómo nos damos de cuenta de que Pablo también creía que cuando hacía la persecución era correcto? Lo mismo que tomaban estas personas de igual manera. Claro, y es que mira que la lección es preciosa y la palabra de Dios también, todo se conecta. Hace unas semanas estábamos estudiando el tema que dices de cómo Pablo, ¿cierto? Mm, Se comportaba. así Antes es. era quien oprimía, ahora después se convierte en una persona que lo oprimen. Entonces, claro, esos matices comienzan a pesar y en esta historia los puritanos lo vivieron en carne propia. Y ahora tiene mucho más relevancia eso que dice que lo que estaba pasando anteriormente, lo que pasó con Cristo, se iba a replicar. Claro, lo vemos mucho después, siglo XVII, estamos hablando de 1670 más o menos, comienza a replicarse la historia en decir, hombre, lo que pasó antes, ahora también está pasando, tiene sentido. Ahora, nos están diciendo, eso que está pasando también va a volver a pasar. Entonces va a llegar un punto en el cual nosotros que estamos fieles acérrimos, fieles creyentes de la libertad religiosa, vamos a llegar a un punto de quiebre en donde esa libertad nos va a jugar una mala pasada. Y eso va a ser lo mismo que nos va a ocasionar problemas en nuestra comunión con Dios. Y me parece bastante particular. Decía la lección, se los quiero leer tal cual. Es evidente que los puritanos, porque estamos hablando de los puritanos, habían llegado a América buscando libertad religiosa para ellos, pero no para los demás. Los perseguidos se habían convertido en perseguidores. Y esa puede ser nuestra posición. Estamos en una relación con Cristo tratando de buscar esa libertad religiosa, estamos en un mundo en el que se aferra a buscar la libertad religiosa, pero en esa libertad, en esa brecha de libertad, nos venden algo que no es libertad. Y entramos en un mundo opresivo en donde no hay comunión con Dios.
en donde no hay una relación con Y Dios. mire que hay algo interesante que usted acaba de mencionar ahí. Mire que hay un pasaje en la Biblia, Eclesiastés 1:9 dice, ¿qué es lo que fue? Así será. O sea, lo que recalca el pasado se va a repetir también en el Ujú. futuro. Entonces, muchas veces creemos de que Dios nos va a liberar de estas ciertas causas, pero si está escrito, es por lo mismo que le pasó a Pablo. Algo tienes que mejorar, Así es. algo tienes precioso que Dios quiere pulir. Así por eso la Biblia lo compara con el oro. Porque el oro, ¿cómo se pule? A través del fuego. ¿Y el fuego qué hace? Quema, pule y hace que la persona en el ámbito espiritual se purifique. Esto es lo que me llama la atención también de este personaje de William. Un hombre donde, bueno, se levantó en contra de esta reforma, en contra de estas leyes. Y como sabemos, la historia nos dice que él tuvo consecuencias donde el mismo Estado fue ya en contra de él. Así De hecho, es. mire que hay jóvenes, hoy en día muchos jóvenes también se basan en la filosofía y aprovechando pues en este espacio también, yo quiero recalcar a Sócrates, por ejemplo. Este hombre también decía, bueno, yo voy en contra del Estado porque yo sé que está mal y a pesar de que no estamos hablando de un ámbito cristiano con él, sabemos que sus principios moralmente son bíblicos, a ir de cuenta también tanto como con Pablo, así como también con William. Y sabes qué me parece particular, mira que hay una expresión de Pablo que me gusta mucho, de hecho, cuando estudié la lección le hice un estudio minucioso porque entró al aspecto legal. Y yo dije, no, me he súper identificado, entonces voy a ver qué significa eso, porque él estaba en su momento en el juicio y lo que Sí. él expresa una frasecita que me llamó mucho la atención y dice, apelo al César. Y yo me Ujú. puse a estudiar qué era esa cuestión de apelar al César, porque en derecho tenemos unas instancias, eso se conoce como instancias. Entonces, cuando uno apela a la sentencia, eso quiere decir que va a llegar a un superior jerárquico que va a conocer ahora de ese proceso. Exactamente. Cuando me llegó esa palabrita en un juicio de Pablo, que Pablo mismo lo expresa, Pablo era un letrado en leyes, él sabía perfectamente cómo funcionaba el sistema legal en Roma, dice apelo al César. Me puse a investigar un poquito qué significaba y voy a mencionar unos escenarios rápidamente porque me pareció espectacular, porque literalmente esa frase de apelo al César es una declaración de fe de Pablo en decir, Dios me va a dar la razón. Esa parte de apelo al César es, Dios me va a dar la razón. Claro que Y mira sí. que le estaban diciendo a Pablo como, no, es que usted se tiene que ir, usted se tiene que ir. Entonces, Pablo sabía que quienes lo tenían en ese momento, Félix, lo iba a dejar libre. Lo iba a dejar libre, porque no tenía ningún cargo contra él. Pero Pablo, cuando lo interiorizó, dijo, yo no me puedo ir todavía y que esta gente tenga dudas de que yo estoy haciendo algo malo, porque no estoy transgrediendo en nada los derechos, las obligaciones civiles que yo tengo acá en Roma. Y me pareció particular porque, dato para los que nos están viendo y nos están escuchando, cuando se refiere que una persona dice apelo al César, es un derecho natural que tenían los ciudadanos romanos. Ninguna otra persona que estuviese siendo juzgada en Roma tenía el derecho, salvo los nativos de Roma. Es Vea decir, una pues, persona que fuese externa a Roma no sí. podía tener ese derecho en la ciudad durante un juicio, no podía apelar al César. ¿Y qué significaba apelar al César? Que el máximo poder iba ahora a juzgar ese caso. Lo que le estaba diciendo Pablo al tribunal en ese momento era, ustedes tienen poder para juzgarme, sí, pero lo que yo necesito en este momento es que no quede ninguna duda de que yo no he quebrantado ninguna ley civil. Y mira lo que dice Impactante. el comentario bíblico adventista, y es que con respecto al fallo, si Pablo era absuelto por el emperador, daría un permiso oficial para predicar el Evangelio, o mínimo prepararía el camino para que así sucediera. Tremendo. Algo que me pareció espectacular es que Pablo nunca pensó en su propio beneficio, sino siempre pensó en lo que él pudiera hacer para salvaguardar la integridad de los demás. Ajá, para ayudar a aportar, claro. Porque él decía, si no queda ninguna duda de que yo, cristiano, predicando el Evangelio, porque ojo, eso era un delito. El cristianismo únicamente se permitió en los tiempos de Pablo porque pensaban que era un bracito que le había surgido de los judíos. De lo contrario, no. Y Pablo, en esa declaración de fe, de decir apelo al César, y él ya sabía que Cristo le iba a dar la razón allá en el Mm. tribunal delante del César, le iba a dar la razón, él lo que estaba abriendo era el camino para que luego de Pablo, los que le seguían a Pablo, no tuviesen que afrontar esas mismas dificultades, sino que mínimo les estaba labrando el inicio de esa libertad religiosa que sí pesaba en ese tiempo.
Mire que aquí también Pablo tiene mucho ejemplo y ya da muchos seguimientos de lo que hizo también el Maestro de Cristo. Por ejemplo, 1 Corintios 11:1 dice Pablo, sed imitadores de mí. Ujú. ¿Pero por qué razón? Cuando él mismo complementa, porque yo así imito a Cristo. O sea, todo lo que nos está enseñando esa lección, por ejemplo, en Hechos 25, en 26, es una réplica de lo que también nuestro Maestro Cristo también lo hizo. Y hay aquí un pasaje que yo quiero recalcar de la lección y es Hechos 5:19, pero lo voy a leer en una traducción que se llama TLA, traducción del lenguaje actual. Espectacular. Escuche cómo dice esta lección, mi hermano. Dice, lo acusaban solo de cosas que tenía que ver con su religión, dice, y de andar diciendo que un tal Jesús, o sea, mire cómo lo insinuaban, tal Jesús que ya había muerto, había resucitado. O sea, el primordial caso siempre va a ser ahí Cristo. O sea, hay algo que yo me doy de cuenta que no podemos olvidar. Hablamos de William, hablamos de Pablo, las circunstancias que se están viviendo, pero siempre el personaje principal tiene que ser Cristo. Siempre va a ser el cuestionario ahí. De hecho, hay un punto que se me va también acá. Todo en la base del estudio. Cristo también dijo en Juan 5:39, escudriñar las escrituras y más adelante ahí mismo dice, porque ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, Pablo estaba dando testimonio de Cristo. Así es. Me impacta, ¿no? Claro. Y Ujú. mira que em, cuando nosotros interiorizamos un poquito más la historia de Pablo, dentro de los muchos juicios que tuvo, porque eso sí, persona que fuese más juzgada que Pablo por llevar el nombre de Cristo, ninguna. O sea, Exacto. increíble lo mucho que lo hostigaron en ese momento. Y mira que me recordó el estudio de esa semana, la historia donde hay un temblor, él está encarcelado, hay un temblor, se abren las rejas, todos los presos comienzan a huir y él, en contra de todo pronóstico, comienza a cantar. Comienza a cantar y dice, pues yo de aquí no me voy. Y ojo, tenía la oportunidad de irse porque sabía que primero él estaba siendo encarcelado injustamente, Sí. ¿sí? Y segundo, se le dio la oportunidad. ¿Quién iba a mandar el terremoto para que abriera la cárcel? Si no era Dios. Se le da la oportunidad de irse y Pablo dice, no, no, yo estoy cumpliendo con mi deber con Dios. Y mira que la decisión de Pablo de Mm, quedarse en la cárcel fue tan vivo testimonio de lo que Dios hace en las personas que el carcelero y su familia se convirtieron. así es. Y ahí es donde nosotros encontramos la responsabilidad que significa el nosotros ceder o mantenernos. Y acá lo que hizo Pablo es, me tengo que mantener. Estoy en la cárcel en condiciones supremamente malas, pero me mantengo, porque eso es lo que Dios quiere. Y en nuestras condiciones de vida, naturalmente e independientemente de lo que estemos viviendo, Cristo nos dice en este momento, mantente. ¿Es difícil vivir de parte de Cristo? Sí, porque nadie ha dicho que la vida con Cristo es sencilla. Y es duro vivir en un mundo tan oscuro de la mano de Dios, sabiendo que somos el blanco fácil del mundo. Sí, claro, así es. Y mire, y recalcando también eso, mi hermano, mire que pasando, por ejemplo, un poco al siguiente día, en Hechos capítulo 21, aquí también la lección recalca que se da detalles, esos juicios a detalle a Pablo en Jerusalén. Aquí lo que nos llama la atención también lo que estamos viendo es cómo su propio pueblo Lo querían lo matar. quería condenar a él, el propio pueblo. Algo que me llama mucho la atención en esto, de qué significa como una enseñanza hoy en día, de que siempre nosotros tenemos que tener cuidado también en quienes Así es. confiamos. Porque aún dentro del mismo pueblo, lastimosamente la Biblia tiene profetizado que aún hay enemigos. De hecho, esa es una característica también de ser un imitador de Cristo. Cristo tuvo enemigos, los llevaron a juicio, Pablo de la misma manera. Y el personaje, como le comentamos, estos personajes siempre van a tener una consecuencia mutua y una de ellas es tener enemigos para que lo acusen. Así es. Tarde o temprano, esta persona tiene que estar en la mira de estas personas, aunque estamos dentro de la iglesia, tristemente. De hecho, basándonos un poco como de profecía, por ejemplo, recordamos que en Apocalipsis 12 dice que el dragón se llena de ira contra la mujer. Y como nosotros sabemos, el dragón aquí en esta lección también está detrás de Jerusalén, también está detrás de Pablo. O sea que la ira muchas veces no solamente viene de afuera, de nuestros, puede ser mismos amigos que se dicen hacerlo, sino también dentro de la misma iglesia. Así es. Me pareció también increíble la parte donde el mismo pueblo le dice, no, que se juzgue en Jerusalén, que lo lleven a Jerusalén, porque ellos tenían Ujú. pensado en la mitad del camino matarlo.
Exactamente. Ah, increíble. La iglesia. Uy, no, yo me Y pongo a entonces pensar. el mismo, ojo, porque es que mira acá, si el entonces gobernador no hubiese guardado el protocolo de juicio, hubiese dicho, bueno, sí vamos a Jerusalén. Y él mismo dijo, no, señor, no, porque ese no es el protocolo. Si quiere, manden a sus líderes, a los más importantes, manden a sus líderes que representen al pueblo allá. Allá tenemos el juicio y allá tomamos la decisión. Esa fue la decisión del gobernador. Y eso a nosotros nos da vistazos de que nosotros tenemos que ceder o tenemos que mantenernos. En este momento nos hacía reflexión la lección. Si el gobernador no se hubiese mantenido en lo que era el protocolo legal, Pablo hubiese muerto. Exactamente. Aquí solo nos damos de cuenta de que Dios maneja toda circunstancia. Así es. Uno cree, bueno, aquí ya acabó todo, para aquí este es el fin mío. Dios, ¿qué hizo por mí? Hasta incluso dudamos. Pero por algo, si Dios nos pone en esa dificultad, incluso en otras partes de la Biblia dice, el día que estén en esos concilios, no se preocupen por lo que vayan a decir, porque el Espíritu Santo Los es el guiará. que va a Ujú. darle las palabras en ese día. Y eso es una promesa espectacular. Y mira que en uno de los últimos días se titulaba Nuestros derechos. ¿Y cuál era la alegoría que nos quería comunicar la lección en este día? Que nosotros entendiéramos que nuestros derechos no son de este mundo. Los derechos a nosotros se nos fueron adjudicados como hijos de Dios. Es decir, que para que esos derechos sean válidos, ¿a dónde los tenemos que ejercer? En el cielo. Y esa es la promesa. Dios nos está diciendo, yo a ustedes les estoy dando algo mucho más valioso que lo terrenal, que lo efímero de este mundo. Porque un mundo de estos corrompidos, que ya tiene su fecha límite, a ustedes no les puede dar nada eterno. Lo que yo les doy, los derechos que ustedes adquirieron al ser ciudadanos del cielo, los van a ejecutar en el cielo, conmigo. Y yo se los voy a garantizar. Lo importante es que a medida de que nosotros vivimos en esta tierra, tenemos que saber muy bien cuándo ceder y cuándo mantenernos. Y eso es importante porque Pablo sí alcanzó un equilibrio. Pablo alcanzó un equilibrio en su estilo de vida en donde decía, a veces tengo que ceder, como cuando, por ejemplo, en uno de sus juicios, los judíos, el ejército, el Estado, le pegaron, lo maltrataron, le pusieron grilletes, lo mantenían en unas condiciones paupérrimas en la cárcel. Horrible. Y él dijo, y eso, ojo, porque me dirán, pero bueno, es normal porque lo estaban persiguiendo. No, no es normal porque era el ciudadano romano. Al ser ciudadano romano, él no podía someterse a ese tipo de tribulaciones. Eso quiere decir que si Pablo apelaba y decía, vea lo que está haciendo su gobierno, a los funcionarios que le hacían eso, que le hicieron eso, los destituían y los mataban. Exactamente. Pablo en su condición más vulnerable dijo, voy a proteger a los que me están maltratando porque sé que ese testimonio va a hablar todavía más de este Dios altísimo. Y mire, y precisamente aquí hay una pregunta también en la lección. Dice, bueno, ¿cuál era el propósito de Pablo al hacer uso de su ciudadanía romana si no era simplemente protegerse a sí mismo? Claro, porque lo que usted acaba de comentar, él quería poner en primer lugar a su pueblo antes que a él. Quería dar ese testimonio también de igual manera. Quería reflejar cómo es que él podía demostrar el carácter de Cristo, que él, claro, aparte que lo decía, lo demostraba, Ujú. lo hacía a su pueblo y también a uno de los que lo condenaron también, o sea, a espalda del mismo pueblo. A mí lo que me impacta de todo esto, por ejemplo, de lo que usted comentó también, es de que cómo Pablo podía tener ese carácter. Me pongo a pensar, Increíble. ajá, en medio de la circunstancia, en medio de la prueba, porque hoy en día no, hoy en día ser cristiano es fácil, porque gracias a Dios tenemos donde vivir, nosotros tenemos ¿Dónde predicar? donde predicar, nos vestimos bien, Ujú. pero pongámonos ahora en la condición de Pablo. Muchas veces nos miran, por ejemplo, mal en la iglesia y ya no volvemos. Así es. Tenemos un carácter débil. Pero Pablo, bueno, al ver a Pablo, uno dice, bueno, Pablo puede, yo puedo. Él lo puede hacer. Es un ejemplo que nos está dando a cada uno de nosotros en esta lección y es una complementación que también nosotros podemos hacer en nuestra vida diaria como cristianos. Claro que sí. Mira que ya como para ir cerrando el capítulo de hoy, hay una partecita de la lección que me gustó mucho y se las voy a leer así tal cual. Pablo valoraba los derechos, los privilegios y las libertades, porque naturalmente, si nosotros tenemos derechos para hacer uso de ellos, pero valoraba aún más la salvación de los demás y esa es la esencia de su argumento.
Cada vez que Pablo tomaba una decisión, se preocupaba más por el impacto que su elección tendría en los demás que por cómo podría preservar sus derechos. Y acá es donde nosotros vemos que todo nos es lícito. Nosotros podemos hacer todo lo que queramos, Mm. pero hay un limitante y es que no todo nos edifica. Porque a veces nosotros pensamos, y de hecho eso es una frase bastante particular en la iglesia, y es, no, por amor a los débiles. Y en efecto, Pablo en medio de su liderazgo le pide al pueblo, dejen de comer, porque ellos, si bien ya se habían alejado de la idolatría, Pablo les dice, dejen de comer esos alimentos que habían sido dedicados a sus ídolos. Yo entiendo que ustedes se los comen no pensando en que es para los ídolos, pero lo que las personas ven da mucho que desear, ¿sí? Exacto. Entonces, Pablo lo que dice es, por amor a los débiles espiritualmente, nosotros que tenemos que tomar sacrificios. Y eso lo entiende el cristiano a sus anchas. Porque nosotros sabemos que nos gusta, no sé, algún tipo de ritmo, nos gusta algún tipo de adorno, una manillita sencillita, un collarcito, unos areticos, el maquillaje. Hay muchas cosas, el estilo de corte, el estilo de cómo me visto. Pero la invitación de Pablo, la invitación de Dios es, por amor a los débiles, tenemos que tomar decisiones. Esas decisiones, el impacto de su testimonio, de nuestro testimonio, va a pesar en la vida de las personas que están detrás de nosotros, porque nosotros ahorita no lo vemos, pero hay gente detrás de nosotros viéndonos. El mismo Pablo dijo, somos cartas leídas. Exactamente. Quizá, no sé qué invitación le quieras hacer a las personas que nos están viendo y nos están escuchando en esta ocasión. Bueno, pues de mi parte, no hay nada mejor que seguir el ejemplo de Cristo, así como Amén. Pablo lo dijo. Yo siempre he dicho, la Biblia es nuestro camino, nuestra lumbrera para cómo guiarnos en ese sendero para ir a Cristo. La palabra, la Biblia. No hay nada mejor libro que ese. Hay gente que dice que hoy en día se fija en la filosofía. Bueno, la Biblia habla de filosofía. Así es. Pablo, de hecho, la hermana Elena White, no me acuerdo en el momento del texto, pero ella dijo que Pablo era más inteligente que Sócrates. Y Sócrates, pues la gente del mundo del común le dice que él es el padre de la filosofía. Yo dije, uy, entonces ¿cuánto Pablo? Así es. Y ahora ¿cuánto más Cristo? Oye, uy, no, entonces la Biblia es la máxima de filosofía. Así Yo es. me pongo a pensar a mi hermana y yo, no, pues esto concuerda. Así que la invitación es de que no desmayemos, sino de lo contrario, sigamos adelante con el proceso del Evangelio y no importa la dificultad, así como Pablo, perseverar. No Amén. importa las dificultades, las crisis que pasemos, siempre confiar en nuestro Señor Jesucristo. Perfecto, amén. Más que de todo lo que le hablamos y repasamos en esta ocasión, yo me quedo con esa frase de apelo al César, que para mí es, Dios me va a dar la razón. Quedémonos con esa. Enfoquémonos en seguir el camino de Cristo porque va a valer la pena. Puede que en este momento estemos en la cárcel, puede que en este momento tengamos los grilletes como Pablo, pero muy pronto vamos a ser liberados. Y Cristo nos va a liberar de esta pecaminosidad en la que vivimos y vamos a poder ver ese reino eterno que Él nos ha prometido. Pero eso requiere nuestro esfuerzo en esta tierra y requiere nuestra dedicación. Alex, muchísimas gracias por tu compañía, nos alegró muchísimo tenerte, espero que no sea la última vez, espero tenerte por acá muchas ocasiones más. Muchas gracias, mi hermano, muchas gracias por eso y la verdad, pues muy agradecido con el programa de igual manera. A todos ustedes que nos escucharon y nos vieron en esta ocasión, Dios les bendiga grandemente. Les recuerdo que nos encuentran en redes sociales como Unión Colombiana del Sur, Home Media Call y nuevamente como Inverso Podcast. Síganos, compartan el contenido, recuerden compartir harto este podcast porque así como ese estuvo buenísimo, van a haber otros totalmente de su interés. No se lo pierdan y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.